Buenas tardes, estimados estudiantes. ¿Me confirman el audio, por favor? ¿Se escucha? ¿Me están escuchando? Muy bien, chicos. A ver, ¿tienen dificultad, me parece? Adelis, ¿tienes dificultad con tu audio? ¿No puedes activarlo? ¿O sí? Arlene, buenas tardes. Ah, ya, Adelis. Muy bien, participamos entonces por aquí, por el chat, ¿sí? Rosa Plasencia, ¿me escuchas? Muy bien. ¿También tienes dificultades en activar tu audio? ¿O quizás estás en el trabajo? Esther. Sí, profesora, sí le escucho. Ah, ya. Muy bien. Entonces, cuando yo hago las consultas, puedes activar tu audio. Ya, Esther. Ya, mi cita. Muy bien, chicos. Entonces, ya que todos pueden escucharme y pueden participar bien por el chat y activando su audio, vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. ¿Sí? Con la sesión del día de hoy. Muy bien, chicos. A ver, para iniciar con la sesión del día de hoy, ¿me podrían manifestar qué temas hemos desarrollado? ¿A qué nos hemos referido? Si bien es cierto, estamos en las corrientes literarias. A ver, ¿qué me pueden manifestar? Al renacimiento, muy bien, Rosa. ¿Qué hemos dicho respecto al renacimiento? ¿A qué nos referimos con el renacimiento? ¿Qué hemos dicho respecto al renacimiento, chicos? ¿A qué nos hemos referido? ¿Qué características tiene dicha corriente literaria? ¿Cómo yo identifico?
dentro de los textos que vaya a leer, como yo sé que forma parte del Renacimiento. ¿Nadie? A ver, Adelis, levantaste tu audio, activaste tu audio. Adelis. A ver, Rosa Plasencia. Son hechos sucedidos, o sea, históricos. Ya, pero ¿en qué se enfoca? Claro, son hechos históricos, pero ¿qué detallan específicamente? ¿A qué nos referimos? Al drama, ¿Será la temática ello? ¿Cuál es la temática general? Movimiento cultural que se produjo en Europa Occidental, ya muy bien, es un movimiento cultural, sí. Toda corriente literaria que nosotros trabajemos va a influir mucho lo que es la cultura. A ver, ¿cómo yo identifico que un texto, por ejemplo, me dan un texto? Entonces, ¿cómo yo sé que ese texto forma parte del Renacimiento? ¿Cuál es la temática? ¿Qué características tiene un texto renacentista? ¿En qué se enfoca? ¿En qué se enfoca, chicos? En clasismo, Miss. En el clasismo hay una vuelta, ¿cierto? Ya se están recordando, me parece. Hay una vuelta hacia las costumbres clásicas griegas, ¿no? En cuanto a su cultura, a la forma de visualización, ¿cierto? ¿Cuál es, qué más? ¿Quién es el centro de atención en torno al cual gira las historias?
avances científicos para la época. A ver, el centro de atención y la temática general en el cual se va a basar el Renacimiento va a ser el hombre. Recuerden que yo les mostré una imagen donde al medio de un círculo o en medio de un círculo apareció un hombre o aparece un hombre. ¿Se recuerdan? Ya. Entonces, el centro de atención, ¿quién es? El centro de atención es el hombre, donde lo que va a predominar será el amor o qué es lo que predomina. La razón, muy bien, predomina la razón. ¿Ya? Entonces aquí los escritores de esta época van a narrar o contar sus historias teniendo muchos aspectos culturales y revalorando su cultura y retrocediendo un poco lo que es a la cultura clásica greco-latina. Ya, entonces, recordando un poco sobre el Renacimiento es importante para nosotros poder determinar qué es el neoclasicismo. El neoclasicismo es un movimiento literario que va a ser creado en Francia en la época de la etapa dorada en el siglo XVIII, ¿sí? Conocido como el siglo de las luces. ¿Ya? ¿Por qué de las luces? Porque hay avance científico. ¿Ya? Y una revolución francesa, ¿no? Sabemos que va a haber muchos enfrentamientos en esta época, ¿no? Pero estos enfrentamientos van a ser muy importantes porque van a dar avances a la, se podría decir, a la sociedad, ¿no? Va a haber un avance a la sociedad al cual se van a ir presentando, ¿no? La revolución, los enfrentamientos, los cambios, al hacer, van a ser beneficiosos, como también van a ser un poco de dificultad, ¿no? Que va a traer mucha desgracia también, sí, claro, pero también van a traer muchos cambios beneficiosos. ¿Cierto? ¿Sí? Entonces, el neoclasicismo va a ser creado en Francia y se le va a conocer como la etapa dorada en el siglo XVIII, ¿ya? Conocido también como el famoso siglo de las... ¿Siglo de qué? Luces. De las luces, ¿ya? Siglo de las luces, ¿sí? Muy bien. A ver, seguimos. Ahora, dentro de esta época va a haber un pensamiento ilustrado. ¿Por qué decimos pensamiento ilustrado? Porque se va a enfocar, ¿sí? En el avance, ¿no? En la forma de presentación, ¿no? De la razón. Ahora, ¿por qué decimos que es un pensamiento ilustrado? Es la concientización al pueblo francés, ¿no? Dar conciencia de lo que ellos estaban viviendo, ¿no? Varios de los ideales de los de un grupo de intelectuales van a ir mejorando, ¿no? Sí, hasta ahí me dejo entender.
Muy bien. A ver, entonces va a haber ideales o tipos de pensamiento de un grupo de intelectuales, ¿no? De un grupo de pensadores bastante racionales. Aquí va a destacar tres aspectos. ¿Qué quiere decir? Que dentro de un texto literario van a ver tres aspectos predominantes. ¿Cuáles son esos aspectos que van a predominar dentro de la época? El fundamental y el primero de todos, ¿cuál va a ser? Va a ser la razón. La razón es un antecedente, se podría decir, una de los, o uno sí, de los elementos fundamentales y primordiales de la época, ¿ya? La razón, la forma en que ellos van a ir plasmando sus ideales va a ser en base a la razón. La ciencia, por eso es que su característica va a ser, o dentro de sus antecedentes tenemos un pensamiento ilustrado. ¿Por qué? Porque hay ciencia, va a haber un avance, ¿no? En base a la Revolución Francesa, ¿no? Y el progreso, ¿no? La búsqueda de buscar el progreso, el avance de la sociedad, ¿no? Aquí la discriminación va a haber a las ideas religiosas y los privilegios de la nobleza, ¿ya? Entonces, la discriminación a las ideas religiosas, pensamientos divinos, ¿no? Y los privilegios de la nobleza, ¿no? Va a haber un rechazo a estos abusos que van a sostener. ¿Qué estilo tenemos? Va a perder protagonismo con la aparición del romanticismo, ¿no? Cuenta con tres características: la estética, la sencillez y la simetría, en cuanto a que a su escritura y a la forma de narrar sus historias. ¿Sí? Aquí las obras se van a basar en cuestiones sociales, ¿no? ¿Qué quiere decir? En cuestiones o situaciones vividas el día a día, ¿no? ¿Cómo era la sociedad día a día? ¿Cómo se relacionaba? ¿No? Y se va a basar en la razón y la libertad, ¿sí? La razón y la libertad, ¿no? La búsqueda de esa libertad tan anhelada de poder manifestar tal cual ellos desarrollaban o pensaban, ¿no? Y van a dejar de lado a los sentimientos, ¿no? Dejan de lado aspectos sentimentales, subjetivos dentro de la sociedad. ¿Sí? Hasta aquí, ¿alguna duda? Chicos, Esther, Adelis, Sonalí, Marlene, Rosa. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna consulta? Todo claro. Muy bien, ¿ya? Entonces, recuerden, hay un pensamiento ilustrado y un estilo que van de la mano, ¿sí? Muy bien. A ver, seguimos. Ahora, recuerden que cuando hablamos de los movimientos literarios o corrientes literarias, no solamente nos vamos a enfocar a una corriente,
¿no? A una forma de ver o que las características que yo les acabo de presentar vayas a formar parte solamente de la literatura, sino también de las demás artes, ¿sí? Por eso se le denomina que es un movimiento artístico cultural, ¿ya? Es un movimiento artístico cultural, ¿por qué? Porque se presenta en diversas artes, por ejemplo, en la arquitectura. En la arquitectura se va a ver cierta elegancia, cierta sobriedad y en el exceso de detalle con el cual se van a ir presentando cada una de las construcciones y diseños, ¿sí? De aquello, ¿ya? La elegancia y la sobriedad van a formar parte de la arquitectura, ¿no? De la época del neoclasicismo. ¿Sí? Ahora, en la pintura también se va a presentar la misma temática, pero con diferentes características, ¿no? Dice Marlene, no puedo. Ya no se preocupen, pero si pueden desarrollarlo por el chat, no hay ningún problema. Muy bien, entonces les decía, en la pintura de la misma manera, ¿no? En la pintura vamos a ver o nos van a plasmar una carga social, ¿no? Una carga social que quiere decir temática, sí, que se va a diseñar o se va a presentar, va a ser con bastante carga social, ¿ya? Entonces, ¿qué va a ser? La temática va a ser la sociedad, ¿sí? La sociedad o aspectos sociales de la época. ¿Ya? Y la simetría en cuanto al uso de los colores, ¿no? Va a haber una coherencia, ¿no? Entre tonos oscuros, tonos claros, que van a dar un solo mensaje, ¿no? De el, del empleo de tonos oscuros también, ¿no? Por la misma temática de la sociedad, ¿no? Donde la sociedad va a buscar la libertad de expresión, ¿no? Plasmando aspectos sociales del día a día. ¿No? Entonces, por eso es que se va a plasmar de esa forma, ¿no? También su pintura, ¿no? Y el empleo de colores que van a ser o que van a formar parte de la época. Ahora, ¿cómo es la literatura en esta época? La literatura deja su carácter intimista, su objetivo primordial va a ser el de formar y educar a los ciudadanos, ¿ya? Ese va a ser su objetivo principal. ¿Sí? Entonces deja su carácter intimista, se podría decir, aquel carácter que va a estar reprimido, ¿sí? Y va a buscar con el fin de formar y educar a los ciudadanos. ¿Por qué? Porque hasta el momento se van a ir redactando textos, ¿sí? Simplemente textos que van a, se podría decir, que van a entretener a la sociedad, más no textos que formen y eduquen, ¿no? Entonces, en esta época, sí, en el neoclasicismo, ese va a ser el objetivo principal, ¿no? El de hacer o desarrollar textos que formen y eduquen a al ciudadano, a la sociedad, ¿sí? Y es por ello que la mayoría van a ser ensayistas y críticos, ¿no? La mayoría de textos van a ser ensayos y textos críticos, ¿no? De diversos temas. Aquí la fábula va a recuperar la importancia que va a tener en la antigüedad, ¿no? Esa importancia, esa necesidad de poder difundirla. ¿Sí? Una literatura bastante correcta e impecable, ¿no? De la forma como se han ido manifestando sus ideales, ¿no? Entonces va a ser una literatura bastante
correcta. ¿Ya? Cada género debe de estar separado y mantener sus propias características. ¿Ya? Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? O eso es lo que consideraban los neoclásicos, ¿no? Sostenían de que el género literario debe de estar, ¿sí? En base a, de forma individual, ¿no? Se debe de analizar de forma separada. ¿Para qué? Para que se pueda comprender y entender. Para ello es. Sí, muy bien. Entonces, presenta un arte aristocrático y que va a estar influenciado por el gusto francés, ¿no? Por eso es que dentro de sus características sociales hay una revaloración cultural también, ¿no? Van a poner en base su revaloración cultural, ¿no? Aquí se va a presentar dos géneros bastante significativos que van a marcar mucho la época en la forma de su difusión, ¿no? La lírica y el teatro. La lírica se va a presentar en la Escuela de Salamanca y se va a preocupar por el equilibrio entre la expresión y el contenido. Van a cultivar temas morales con un evidente afán didáctico, ¿no? De entretener, de que llame la atención y se pueda distinguir. Y va a insistir en la finalidad didáctica y moral, ¿no? Y va a proponerse la reducción del número de personajes ya en el teatro, ¿no? En el teatro barroco había demasiados para el gusto de los neoclásicos, entonces su iniciativa de ellos va a ser la reducción de ello, ¿sí? Muy bien, chicos, hasta ahí, dudas, consultas. Muy bien, entonces para que se pueda entender mucho mejor, vamos a ver el siguiente video. Se le llama siglo de las luces al siglo XVIII porque fue una época en la que se le dio importancia a la educación y al conocimiento, porque la ciencia y la razón eran las verdades motoras del progreso. Después de la exagerada ornamentación y pesimismo del barroco en el siglo XVIII se origina el neoclasicismo, movimiento en el que prima la razón como eje fundamental del pensamiento de Occidente y que funda sus bases en el pensamiento clásico. Los neoclásicos tienen también especial interés en la ciencia y el conocimiento. El neoclasicismo tiene como principios las ideas de la Ilustración. Este movimiento surge en Francia con la influencia de Descartes y John Locke. Sostenía que se debía combatir la ignorancia con las nuevas ideas y la difusión del conocimiento. Al siglo XVIII se le denomina también el siglo de las luces, pues se afianza el progreso de la ciencia guiado por la luz de la razón. La Ilustración tiene además como hecho principal la Revolución Francesa. Esto marca un antes y un después en la historia de la humanidad, pues se elimina la monarquía absoluta en la que un rey tenía todo el poder y se pasa al sistema republicano en el que el poder se divide. A estos hechos se le suman la revolución industrial con el avance de la ciencia y tecnología y el crecimiento de las ciudades. La filosofía ha dispuesto de esta forma el conocimiento mediante la razón como la necesidad fundamental del ser humano. Por lo tanto, el arte también tendría como finalidad su difusión, es decir, tendría un fin didáctico y moralista.
En la literatura, el conocimiento, la ciencia y la tecnología después de la exagerada ornamentación y pesimismo del barroco en el siglo XVIII, se origina el neoclasicismo, movimiento en el que prima la razón como eje fundamental del pensamiento de Occidente y que funda sus bases en el pensamiento clásico. Los neoclásicos tienen también especial interés en la ciencia y el conocimiento. El neoclasicismo tiene como principios las ideas de la Ilustración. Este movimiento surge en Francia con la influencia de Descartes y John Locke. Sostenía que se debía combatir la ignorancia con las nuevas ideas y la difusión del conocimiento. Al siglo XVIII se le denomina también el siglo de las luces, pues se afianza el progreso de la ciencia guiado por la luz de la razón. La Ilustración tiene además como hecho principal la Revolución Francesa. Esto marca un antes y un después en la historia de la humanidad, pues se elimina la monarquía absoluta en la que un rey tenía todo el poder y se pasa al sistema republicano en el que el poder se divide. A estos hechos se le suman la revolución industrial con el avance de la ciencia y tecnología y el crecimiento de las ciudades. La filosofía ha dispuesto de esta forma el conocimiento mediante la razón como la necesidad fundamental del ser humano. Por lo tanto, el arte también tendría como finalidad su difusión, es decir, tendría un fin didáctico y moralista. En la literatura, el conocimiento, la ciencia y la tecnología, dentro del marco de la razón, predominaron. Como vimos, tiene un fin didáctico y moral, y así como su nombre lo indica, revalora el clasicismo, pues toma como modelos a Aristóteles, Horacio y retoma el canon clásico. Así, se evita mezclar géneros como la prosa y verso, y predomina la supremacía de la armonía y equilibrio, rechazando incluso el exceso de imaginación barroca. En cuanto a las obras, prevalece el ensayo con Montaigne como género divulgador de ideas, siempre haciendo el uso de la razón. Como todo era conocimiento y ciencia en este siglo, se crea en Francia la enciclopedia como género difusor de todo el conocimiento humano, con Diderot y artículos de Voltaire y Rousseau. La enciclopedia era la Wikipedia del siglo XVIII y contaba con 72.000 artículos. Se desarrolló también la fábula, pues tiene un fin moralista, una enseñanza que se expresa a través de su moraleja final. Destacan en este género los españoles Iriarte y Samaniego y el francés Fontaine. Como hemos podido ver, el neoclasicismo fue una época en la que el ser humano se interesa por la razón y el conocimiento. El mundo avanza y se hace uso de esta razón para explicarlo. La literatura se encamina en este objetivo, pero como nada dura para siempre, esta direccionalidad marcada parece restringir a muchos artistas que se encuentran limitados. Así, nace una siguiente etapa denominada romanticismo. Muy bien, chicos. ¿Se dejó entender mucho mejor la teoría del realismo? ¿Se comprendió mejor? Sí, ¿verdad? Muy bien. Entonces, el realismo va a ser un pensamiento ilustrado, ¿no? Basado mucho en lo que es la razón, ¿ya? La razón. Muy bien. Ahora, ¿cómo se desarrolla o qué representantes tenemos dentro de esta época? Uno de los grandes representantes que vamos a tener va a ser Molière. Molière va a ser un importante dramaturgo francés que nace en Francia, París, el 15 de enero del año 1622 y fallece, ¿sí?, en la misma ciudad el 17 de febrero del año 1603. ¿Sí? Es considerado como uno de los más grandes autores teatrales de la historia y padre de la comedia, ¿no?, francesa. En sí, su verdadero nombre va a ser Jean-Baptiste Poquelin y no Molière, ¿sí?
Él va a tener mucha relación con el teatro a partir del año 1643, cuando firma junto a los Behart comediantes el acta de constitución del ilustre teatro, ¿no? Pues va a pasar a dirigirse sin mucho efecto un año más tarde durante 5 años. Aquí Molière deja la capital francesa para ser actor, ¿no? Volviendo, van a comprar ramas sus farsas y obras cómicas, ¿no? Que él ya venía escribiendo, siendo instaladas por el rey francés en el teatro de Petit Bourbon, ¿no? Sus obras van a empezar a cobrar popularidad. Chicos, se me había ido la red y pensé que me estaban escuchando. ¿Hasta qué parte lograron visualizar el video o después del video recién se fue la señal? ¿Me podrían confirmar, por favor?
Chicos, Esther, Sonalí, confírmenme por favor en qué parte se fue la señal. Después del video. Ah, ya. Sí, porque ya les estaba detallando la bibliografía de Molière, que es un gran dramaturgo, quien va a hacer hincapié mucho en el teatro, ¿sí? Donde una de sus obras importantes va a ser Tartufo, ¿no? Tartufo les venía mencionando que es una comedia el cual Molière nos presenta a un ingenuo padre de familia llamado Rougon, el cual ha llevado a su hogar a Tartufo, ¿no? Que se dejó cautivar por su inocencia, por su necesidad, ¿no? Entonces lo lleva a casa, ¿sí? Para darle hospedaje, ¿no? Entonces, Tartufo se deja pasar por un hombre piadoso y ejemplar, ¿no? Aprovechando la ciega admiración que va a despertar en su benefactor, quien era Orgón, ¿no? Él, aprovechando ello, va a conseguir que Orgón le dé a la mano de su hija, ¿no? Que es Elvira. La esposa va a intentar disuadir a Tartufo de la inconveniencia de ese matrimonio, ¿no? Pero Tartufo se va a valer de las diversas ocasiones de hacerle declaraciones amorosas a Damis, ¿no? En la que Orgón ya había aceptado, ¿no? Pero su esposa y su hija habían observado la escena y va a revelar que tiene una catadura moral del santo varón, ¿no? Que era, mejor dicho, un ser hipócrita, ¿no? Sin embargo, Orgón se va a negar a crecer en la acusación, ¿no? En creer en esa acusación. Entonces, tanto su esposa como su hija planifican una estrategia para que para que Orgón pueda visualizar la hipocresía y cómo es que Tartufo estaba fingiendo ser otra persona. Entonces, van a hacer caer a Tartufo, ¿no? Su esposa lo va a ocultar a su esposo debajo de la mesa, ¿no? Lo va a ocultar a Orgón y finge aceptar los requerimientos amorosos de Tartufo. Ante esta evidencia, Orgón va a echar de su casa al ingrato, que quiere decir a Tartufo, pero este se va a valer de chantajes, ¿no? Donde va a replicar altivamente que la casa le va a pertenecer y que además tiene a su poder documentos políticamente comprometedores, ¿no? Sin embargo, aquí Orgón actúa con la razón y no le importa nada de ello, ¿sí? E interviene la justicia oportunamente, ¿no? Lo cual lo va a reconocer como un buscado criminal y castiga a Tartufo, ¿no? Entonces esto va a desencadenar dicho suceso. Para que lo puedan entender, vamos a visualizar este pequeño resumen de la historia. Hola a todos y bienvenidos a De Arte. En el día de hoy les traigo un resumen de la obra Tartufo. Comencemos. Tartufo es una obra de teatro estrenada en 1664, escrita por el famoso francés Molière. La misma comienza de la siguiente manera. La obra sucede en la casa de Orgon. La madre de él, Madame Pernelle, decide dejar la casa de su hijo porque no le gusta el comportamiento del mismo. Le parece inmoral, decadente. Ella también ve a su nieto, Damis, y a su nieta, Marianne, como dos personas que no le gustan. Tartufo es el único que le agrada y él es un invitado. Este fue invitado por el mismo Orgon, quien le encanta la forma de ser de Tartufo. Sin embargo, el resto de la familia cree que Tartufo es un fraude y un mentiroso. Madame Pernelle entonces se va. La sirvienta, Dorine, y el cuñado de Orgon, Leante, se plantean cómo podrían convencer a Orgon de que Tartufo es un manipulador. Damis, por otro lado, está preocupado que Orgon no quiera que Marianne se case con Valer, su pretendiente, por la influencia de Tartufo, a pesar de que ya aceptó el matrimonio. Orgon, sin embargo, cree en la pobreza y humildad de Tartufo. No lo ve como los demás. Cleante, sin embargo, dice que Tartufo es un hipócrita. En eso, Cleante le pregunta sobre el matrimonio de Marianne y Orgon esquiva las preguntas. Ya pasado un tiempo,
Orgón anuncia que quiere que Marianne se case con Tartufo. Ella se sorprende pero debe obedecer. Dorin suplica a Orgón. La diferencia de edad es mucha. Orgón no quiere saber nada. Él ya tomó la decisión. Marianne, si bien está triste, tiene que obedecer a su padre. Valer se enoja, pero entre Dorin, Valer y Marianne acuerdan ver cómo hacer para conseguir que Orgón cambie de opinión. Quieren que Elmire, la esposa de Orgón, controle a Tartufo, ya que éste la desea. Dorin los deja a solas y ella le ruega que renuncie a los reclamos por Marianne. Sin embargo, Tartufo esquiva todo esto, pero a la vez como que busca tener algo con ella. Elmire se enoja y le dice que le contará a Orgón sobre esto, a menos que retire sus intenciones con Marianne. Tartufo parece que va a aceptar, pero aparece Damis enojado y Tartufo no dice nada. Aparece Orgón también y Damis le dice lo que piensa sobre Tartufo. Este aprovecha y se muestra como víctima y pide piedad, lo cual impresiona a Orgón. Damis se niega a retirar su reclamo y Orgón lo echa de la casa. Tartufo, en cambio, finge humildad y dice que también debería irse, pero Orgón le dice que no, que se quede y hasta lo nombra heredero. Cleante luego intenta desenmascarar a Tartufo, pero no puede. Marianne le ruega a su padre que no lo haga casarse con él, pero esto es en vano. Elmire es la única que logra convencer a Orgón de que se esconda mientras habla con Tartufo para que vea quién es. Lleva entonces a Tartufo a la habitación y le dice que ella se siente atraída por él también. En este acto, Tartufo deja ver que es un fraude y Orgón se da cuenta. Sale a confrontarlo, pero Tartufo le dice que tiene la escritura de la casa y que puede causarle problemas porque además posee la caja fuerte. Orgón se siente preocupado, le explica a Cleante los problemas que esto puede traerle, ya que en esa caja se encuentran los papeles de alguien que le fue desleal al rey. Orgón está furioso. Damis y Madame Pernelle regresan. Los demás intentan convencer a la mujer que Tartufo es un traidor. Sin embargo, aparece un policía, el Monseñor Loyal, que dice que deben abandonar la casa, porque Tartufo es el poseedor de la misma ahora. Y esto va para peor, porque justo llega Valer, quien dice que Tartufo entregó la caja fuerte al rey, y ahora hay una orden de arresto contra Orgón. Justo antes de que Orgón huya, Tartufo se burla de la situación. Pero en ese momento, el policía, en vez de arrestar a Orgón, arresta a Tartufo, porque dice que el rey vio el engaño del hipócrita. La familia se siente en calma y Tartufo tiene su merecido. Orgón anuncia que planificará la boda entre Marianne y Valer. Y así es como termina esta obra. Recordad que podés ver un pequeño análisis de la historia, de los personajes y preguntas que les pueden surgir a partir de la lectura del libro, haciendo clic en el video que se encuentra en pantalla. Si te gustó y sirvió este resumen, no te olvides de suscribirte, compartirlo y dejarle un me gusta. También recordá que puedes aportar al canal en Cafecito, Patreon o siendo miembro en YouTube, donde podrás encontrar recompensas y tu ayuda. Muy bien, chicos. ¿Se entendió mejor la historia de Tartufo? ¿Sí? Entonces, en esta parte de la historia de Tartufo se nota con claridad la hipocresía y cómo era la sociedad de esa época, ¿no? Y cómo se planteaba, ¿no? Pero también se ve una característica predominante que va a ser la razón, ¿no? Esa es la característica predominante dentro de esta corriente literaria, ¿sí? Muy bien, chicos. ¿Dudas, consultas hasta aquí? ¿O todo claro? ¿Todo claro? Sí, Miss. Muy bien, chicos. Si no hay dudas, no hay consultas, nos quedamos aquí y nos vemos la siguiente clase. Cuídense mucho. Repasen, por favor, porque la siguiente clase hay preguntas y registros, por favor.